Gracias. Bien, entonces, esta sesión va a ser para empezar a armar el esqueleto del curso, cuaderno de trabajo en MATLAB, / primer planteamiento de un modelo mínimo de la, a ver, voy a cambiar de color, de la interacción epitelio o fenotipo epitelial, bacteria o microbiota, bueno, de hecho, sí le voy a poner, bueno, vamos a dejar, y sistema inmune. Entonces, esto está en el marco, entonces tenemos como la interacción entre estas tres familias de variables o variables, y nuestra hipótesis del laboratorio es que esta tríada subyace lo que llamamos a ver, tal vez esto lo puedo teclear. Homeostasis epitelial. De hecho, actualmente tenemos un proyecto de CONACYT que se llama tal cual, se llama la homeostasis epitelial emerge del acople dinámico entre estas tres variables. Entonces, eso lo digo porque, como te decía la sesión pasada, si bien vamos a empezar de forma didáctica, como para explicarle a otros estudiantes pues algo de biomatemáticas en un contexto fisiológico, pues esto tiene también la doble intención de ir como con las miras a proponer un modelo mínimo de la homeostasis epitelial como propiedad emergente de estas tres variables. Entonces, esto es como nuestro plan con maña, es esto, hace un modelo mínimo. Entonces, pues para ello vamos a empezar así de primeros principios. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a describir cada una de las variables por, por su cuenta y las vamos a ir acoplando. Entonces, nos vamos a ir preguntando cuáles son, de hecho les voy a poner en diferentes colores, cuáles son las propiedades dinámicas o las propiedades emergentes que cada una de estas variables puede tener. Ah, ya repetí este color. Bacteria, mejor que vayan en amarillo. Y así tenemos nuestros colores como primarios. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, vamos a empezar con bacterias, ¿no? Nuestro primer módulo, pues van a ser las bacterias. Entonces, vamos a empezar. Aquí tengo mis notas. Bueno, bacterias y otros bichos, ¿no? O sea, de hecho también puede ser eh, sin pérdida de generalidad, también podría ser aplicable a hongos y virus, ¿no? En general vamos a estar hablando sobre todo de bacterias, pero también podemos pensar en hongos y virus. Aquí estamos pensando en quizás, voy a ponerlo muy entre comillas, microbiota. Y estamos pensando también y también lo voy a poner en super comillas, bichos que no son, bueno, no sé cómo ponerlo, bueno, buenos o malos. Buenos o malos, me chocan esas palabras, pero en el contexto de salud es importante hacer esa diferencia, ¿no? O sea, hay algunos que nos van a atacar y otros que no. O sea, y bueno, de hecho son buenos, malos y neutrales. ¿Sí? Entonces, esto es a lo que nuestra variable se va a referir. Por lo pronto, para cuestiones de tu notebook o de tu modelo, pues vamos a dejarla simplemente eh, ay, en, en bacterias o en variable B. Ay,
Perdón, es que es la primera vez que trabajo con esta tablet. Y vamos a empezar entonces con modelos súper clásicos de crecimiento. Entonces, aquí lo que quiero empezar a que mostremos es pues justamente cuáles son los comportamientos que puede tener este sistema, ¿no? Entonces, pues empezamos con, pues a ver, si yo tengo una bacteria aislada, o sea, fuera de mi cuerpo, digamos que en un platito de Petri, ¿no? Entonces le pongo bacteria y qué es lo que le va a suceder. Lo que queremos hacer con modelos dinámicos, pues es, pues básicamente describir su dinámica, ¿no? Entonces, tengo la cantidad de bacterias y quiero ver cómo evoluciona en el tiempo, dado que yo le doy inicialmente una cantidad de bacterias iniciales. Entonces, nuestra pregunta del millón, y aquí yo, a ver, déjame ver si encuentro esa imagen que a mí me encanta. Quiero mostrarte algo que me gusta mucho. Te vuelvo a compartir esto porque por alguna razón no puedo compartir todo. Entonces, y de hecho te puedo pasar esta imagen. Mira, este dibujito a mí me encanta. Lo hizo un alumno mío que se llama Eliezer, que ya vas a conocer. Doctora. ¿Perdón? Veo la pizarra. Ah, ¿ves la pizarra? Perdóname. Ajá. Gracias. Gracias por avisarme. Pues ahora sí. ¿Ya ves el PowerPoint? Un PowerPoint. Sí. Ahora sí, entonces, mira, este dibujito, esto lo acabo de presentar ahora en un congreso. Este dibujito me encanta. Entonces, es un poco la motivación que vamos a tener. Y de hecho, igual te lo paso para que lo copies y pegues por ahí, dándole créditos a Eliezer, Eliezer Flores, fue mi estudiante de maestría. Entonces, me encanta este dibujito, es un poquito lo que hacemos con modelos matemáticos, ¿no? Entonces, nosotros observamos un sistema biológico, digamos un huevo, al tiempo, entonces nuestro sistema biológico X al tiempo T, a ver, no sé si lo ves así. ¿Ya lo ves más grande? Sí, ya se ve más grande. Entonces, observamos nuestro sistema biológico X al tiempo T con P parámetros, y entonces nosotros, los modeladores, si tenemos un modelo en la cabeza, ¿sí? O sea, si conocemos la ecuación que describe la dinámica de X como una función del tiempo de X mismo y de parámetros, o sea, un sistema dinámico, entonces podemos predecir, palabra clave, predecir qué es lo que le va a suceder a nuestro sistema biológico en delta t intervalos de tiempo. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, igual y al inicio de tu cuaderno de MATLAB, como se pueden meter imágenes, te paso esta para que sea como la motivación. Y bueno, algo que nosotros, esta parte, olvídala, es te digo que hemos trabajado en varios proyectos específicos, pero esto sí es cierto, o sea, nuestros modelos los construimos, y esta analogía también me gusta mucho, metiéndole datos, ¿no? O sea, son modelos como de abajo hacia arriba, metiéndole datos, y yo lo veo como con un embudo, ¿no? O sea, como que filtramos y compactamos la información. Esto en lo que vamos a trabajar tú y yo estas semanas, no vamos a trabajar con datos por lo pronto, más adelante quizás sí, sino justamente vamos a construir el modelo de primeros principios. Entonces, va a ser como la pura imagen. Entonces, esto es lo que te quería mostrar. De hecho, a ver si, ahora sí volvemos a compartir. Volvemos a compartir pizarra. A ver si... Bueno, intenté copiar y pegar la imagen y no pude, pero bueno, no importa. Sí, entonces, esta imagen original, el dibujo original es una figura de René Magritte, como referencia, que se llama, no sé francés, entonces seguro lo voy a pronunciar y escribir mal, pero se llama algo así como clairvoyance, no sé, no sé ni siquiera qué significa eso. Pero bueno, entonces,
Pues esa es la idea. Entonces, digamos que lo que nosotros queremos hacer es construir esas bolas mágicas, ¿no? Que nos permiten predecir el futuro. Y entonces, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo empezaríamos? Entonces, pues vamos a empezar con el modelo más sencillísimo posible, que sería pues un crecimiento exponencial. O sea, ¿qué pasa si asumimos, y aquí vamos a utilizar la notación que vamos a estar usando, y esa es otra palabra clave que por favor escribas en algún lugar, vamos a utilizar Systems Biology Markup Language para, o sea, la representación, la convención gráfica del Systems Biology Markup Language. ¿Sabes a lo que se refiere eso? No. Ah, bueno, te lo explico rápido y es realmente muy fácil. Entonces, esto se refiere a que si yo tengo una variable de estado, la voy a representar, mi variable de estado X, la voy a representar dentro de, va a ser el nodo de mi red, ¿no? Entonces la voy a representar dentro de un circulito, por ejemplo, y las reacciones que van a afectar su dinámica las voy a representar con flechas. Entonces vamos a tener tres tipos de flechas. El primer tipo de flechas van a ser flechas que entran a la bolita o al nodo, y estas corresponden a reacciones de producción o reacciones que van a afectar positivamente, o sea, que si cuando escribo mi sistema de ecuaciones diferenciales, van a afectar positivamente la tasa de cambio de mi variable de estado. Por otro lado, las reacciones que, esto es un superíndice, las reacciones, las flechitas que salen, van a representar reacciones que van a afectar negativamente a la tasa de cambio de mi variable de estado. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo. O sea, por ejemplo, bueno, quizás, sí. Quizás esto incluso puede ser nuestro ejemplo cero. O sea, antes de empezar a este modelo, esto va a ser nuestro modelo cero, quizás sea bueno empezar, de hecho, por acá. Entonces, un ejemplo bueno, perdón, antes de seguir con detalles. Y luego tenemos un tercer tipo de flechas, que son flechas que van a ir encima de flechas. Esas flechas lo que van a representar son moduladores o enzimas. Esta es E de enzima, no de epitelios. De hecho, le voy a cambiar el nombre para que no se confunda. Moduladores. Son nuestros moduladores. Entonces, estos moduladores, pero ya borré la palabra clave. Systems Biology Markup Language. Ahí está. Estos moduladores van a tener la propiedad que van a afectar, de aquí, van a afectar la tasa de, van a afectar la reacción sobre la cual estén incidiendo, pero ellos mismos no van a ser afectados por esa reacción. Entonces, ¿eso qué significa? O sea, entonces aquí en este caso, pues tendría yo que multiplicar esta reacción por M, porque M pues está afectando positivamente esa reacción, ¿sí? ¿Por qué es importante distinguir si la flecha va aquí o en otro lado? Porque nosotros cuando hablamos de biología de sistemas o de sistemas dinámicos, pues siempre hablamos pues, de eso, de sistemas. Entonces, tenemos una de las cosas más importantes que queremos entender es cuántas variables tenemos que describir dinámicamente, o sea, que les escribamos un sistema de ecuaciones diferenciales tal que podamos describir la dinámica del sistema. Si yo al modulador nada más le pongo flechitas de estas, no, no tengo que, estoy asumiendo que no hay ninguna reacción que cambie o que altere su tasa de cambio. Es decir, si ninguna de estas está presente, en matemáticamente hablando, significa que su tasa de cambio es cero, porque de este lado no hay nada, ¿no?
Y eso significa, pues, que qué padre, mi sistema es solo de una dimensión, ¿sí? Por eso esta distinción es importante y, bueno, voy a dejar eso. Por eso esa distinción es importante y pues nos va a servir muchísimo. O sea, si te fijas, del puro dibujito ya puedes escribir las ecuaciones, ¿no? Casi, casi. Digo, falta decir cómo escribo R más y cómo escribo R menos. Para escribir R más y R menos, en general vamos a utilizar lo que se llama, vamos a utilizar modelos cinéticos. Como escribo bien feo, mejor. ¿Sí? Modelos. Y en particular vamos a utilizar en general, pero no exclusivamente, la ley de acción de masas. La ley de acción de masas, ¿has escuchado eso? ¿Sabes lo que es? La he escuchado, pero no, Ah, no completamente. es que sí, creo que eso es justo una de las cosas que difieren mucho en neurociencias versus en modelos, bueno, en modelos en neurociencias versus modelos de, o sea, porque justo en neurociencias, pues como no es tanto, o sea, sí podría ser, ¿no? O sea, si modelas neurotransmisores, pero es más como pulsos eléctricos y así, entonces justo no aplica la ley de acción de masas, porque estás Ok. hablando de otra cosa. Pero en bioquímica y en biología celular se utiliza muchísimo la ley de acción de masas porque nos dice básicamente que, y para explicarlo necesitamos meterle aquí, supongamos que esta reacción de producción es a partir de un precursor. Por ejemplo, te digo que esto viene mucho como de bioquímica. Supongamos que esto es, ¿sabes lo que es fosforilación y todo eso? Sí, ¿no? Sí. Ah, genial. Perdón, es que te digo que nunca sé como que Y como están bien raros. sin tratarte como bióloga, como matemática, Sí. pero me tienes que ir siempre diciendo las cosas. Bueno, entonces, supongamos que esto es una fosforilación, entonces, este X es un precursor y luego tenemos aquí nuestra enzima que lo va a fosforilar y lo va a convertir a X fosforilado. Entonces, la ley de acción de masas lo que nos dice es que la las reacciones son proporcionales a la cantidad de precursores. Bueno, básicamente eso, son proporcionales al producto de los precursores por los moduladores. Entonces, en este caso, pues solamente tenemos, en este ejemplo, solo tenemos un precursor, tenemos un modulador, entonces, pues escribiríamos a R más, a esta reacción de aquí, simplemente, bueno, es proporcional a XP por MP. Como es proporcional, ¿eso qué significa? Ah, pues si ya le metemos un parámetro, pues ahora sí, en vez de proporcional le puedo poner igual a, le puedo poner esto es igual a parámetro 1 por XP por MP. Entonces, esta reacción está cuantificada por el parámetro 1. Y ya, terminamos. Quizás lo único que hay que saber, bueno, algunas cosillas más, vamos a cambiar de color. Supongamos que no tenemos ningún precursor o que el precursor no es limitante, o sea, no nos interesa describirlo explícitamente. Entonces, muchas veces ponemos este símbolo, que es como el símbolo de vacío en matemáticas, lo que representa son fuentes y sumideros. Una fuente, pues como su nombre lo indica, es cuando sale una flecha de ahí. Un sumidero es cuando entra la flecha. Entonces, por ejemplo, si esto en vez de que fuera fosforilación, fuera, por ejemplo, transcripción genética, entonces muchas veces se asume que el precursor, pues, es infinito, o sea, no lo tengo que tomar en cuenta, porque pues es la cantidad de aminoácidos o de RNA en monómeros que anda en la célula. Entonces, pues no, muchas veces, en la mayoría de modelos, no en todos, porque hay modelos donde sí se lo consideran,
pues no nos interesa, o sea, no vamos a meterle al modelo cuántos nucleótidos hay en el sistema, o sea, no nos importa. Entonces lo representamos como una fuente inagotable de recursos. Y lo mismo, a veces, por ejemplo, esta reacción, el ejemplo más común sería una reacción de degradación. Aquí podemos de una vez practicar la ley de acción de masas una última vez. La reacción de degradación en este caso pues aplica lo mismo, ¿no? Es proporcional a la cantidad de precursores y moduladores de reacción. Aquí el precursor es X mismo. Los precursores siempre son, y disculpe la palabra, pero siempre siento que así te vas a acordar mejor, siempre aquellos que están en el culito de la flecha. O sea, la flecha tiene una dirección, entonces los que están de este lado son siempre los precursores. Entonces aquí es, uy, madre mía, este es que tengo ahí algo sofisticado que necesito usar. Entonces, aquí el mismo precursor es X, el modulador es M y el parámetro, pues es el parámetro 2, ¿sí? Entonces, es parámetro 2. Entonces, ya con esto, de hecho, con este ejemplo, ya terminamos de describir a este sistema de ecuaciones. Ahorita lo escribimos más bonito, a ver si me puedo mover la tableta. A ver, vamos por... Oh, no. Bueno, ahorita lo hacemos. Entonces, pues ya terminamos de escribir este sistema de ecuaciones y te digo que si esto es un ejemplo de una reacción de degradación, o sea, por ejemplo, tengo un gen que se expresa, entonces esto es su RNA o proteína, si quieres también poner la traducción aquí, y luego tenemos que se degrada, ¿no? Por acción de, no sé si es proteína una proteasa, si es RNA una RNasa, y pues se regresa al pool de cosas que no nos importan, o sea, sí nos importa, pero que no nos importan para el modelo, entonces le ponemos que entra a un sumidero. Entonces, esto es un ejemplo, así el ejemplo más sencillo de cómo escribir una ecuación diferencial. Y entonces ya tengo mi primera ecuación diferencial, ¿no? Entonces, de hecho, sugiero que, por favor, más bien, en tu bloquecillo, en tu blog de notas de MATLAB, a ver, esto lo voy a poner en paréntesis. Perdón, eso que me estoy esforzando por ser ordenada, imagínate si fuera un pizarrón real. Este, Pero bueno, esto de acá, entonces, pues ya tenemos con estos elementos nuestra nuestra primera ecuación diferencial. Entonces ya podemos escribir a dx, pues ya vimos que es más R más menos R menos. Ya vimos cómo se llaman en particular R más y R menos. Entonces le vamos a meter pozos y fuentes. Entonces de X va a ser simplemente MP por P1 menos X por M por P2. Luego vamos a hacer todavía otra simplificación más. Eso es algo que hacemos muchísimo en modelación matemática. De hecho, justamente ayer estaba hablando con una alumna de esto. Bueno, sabemos que si MP es un real, o sea, es un número constante, porque asumimos que no hay ninguna flecha ni que entra ni que sale, por lo tanto, la tasa de cambio, igual que para M, también para MP es igual a 0. Entonces, si la tasa de cambio de una variable es igual a 0, esto es sí y solo sí, por definición, significa que M es una constante y pues también MP es una constante, ¿no? O sea, si la tasa de cambio de algo es 0, es que es una constante. Entonces, buenísimo, como es una constante, pues es algún número real. P1, pues es un parámetro, también es un real. M también es una constante, es un real. P2 también es un real. Entonces, ¿eso qué significa? Que básicamente podemos reescribir esto de una forma más sencilla
porque el producto de dos parámetros o de dos números reales, pues también es un número real, ¿no? Esto es un número real, y simplemente lo voy a llamar de otra forma, lo voy a llamar K o capa, ¿sí? Parámetro capa, que es el primer parámetro de mi sistema, es un número real, y lo mismo para esto, también el producto de dos números reales es un número real, y esto lo voy a llamar delta. Y entonces ya terminé, ya puedo reescribir de una forma súper limpia mi primer sistema mi primera ecuación. Entonces voy a escribirla ya por última vez, de x igual a k, constante de producción, menos x por degradación. Entonces, esta va a ser la producción que corresponde a la reacción de aumento de tasa de cambio, y esta es la degradación, ¿no? Perdón, no me acostumbro. Ahí está. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Creo que no, todo muy claro, gracias, doctor. Fantástico. Entonces, de hecho, en el notebook, por favor, empieza por desarrollar así esto que acabamos de platicar, como para ir entrando en calor, o sea, porque de hecho esto lo vamos a escribir para biólogos, bueno, para gente de ciencias de la vida. Siempre digo biólogos, pero sin pérdida de generalidad, biólogos. O sea, también pueden ser realmente neurocientíficos, QFBs, etc. Bueno, no, neurocientíficos no, porque ustedes ya saben estas cosas. Pero bueno, ¿sabes a lo que me refiero? Médicos. Entonces, está bueno empezar con este ejemplo cero, aunque todavía no tenga que ver explícitamente con esta. Sí tiene que ver, ya vamos a ver más adelante que sí tiene que ver. De hecho, vamos a utilizar algunas reacciones así. Entonces, está bueno explicar esta parte. Y bueno, entonces la siguiente pregunta, digo, ya que estamos con nuestro primer ejemplo, es, pues, ¿qué hacemos con esta ecuación, no? O sea, ¿qué le preguntamos? Entonces, para esto ahora sí, para tener un poquito más de lugar, me voy a la siguiente página. Entonces vamos a reescribir, vamos a movernos acá otra vez. Entonces vamos a volver a escribir nuestro sistema de ecuaciones. Entonces ya tenemos que es capa menos d por x. Y entonces, ¿qué es lo que normalmente le empezamos a preguntar a un sistema de ecuaciones? Pues le vamos a preguntar, o sea, la primera pregunta que siempre hacemos es, ¿cuál es el punto, cuál es el equilibrio? ¿No? Entonces sabemos que los equilibrios son los valores. Entonces, bueno, básicamente lo que queremos hacer ahora, como nuestra bolita de cristal o nuestro dibujito de René Magritte interpretado por Eliezer, lo que queremos es escribir cómo evoluciona X en el tiempo, ¿no? Entonces, igual dada una condición inicial. De hecho, esto nos falta nuestra condición inicial, X no, perdón, esto no es un T, esto es un 0 igual a X0. Esto en conjunto se llama, en mates, problema de condiciones iniciales, ¿no? O sea, es una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales con sus valores iniciales asociados, o Initial Value Problem, por sus siglas en inglés. Vientos. Entonces, lo que queremos hacer, o sea, nuestra bolita de cristal es producir esto, pero realmente lo primero que hacemos, lo primero que preguntamos es, pues, ¿cuál es el equilibrio? En otras palabras, ¿a dónde va a tender el sistema para tiempos muy largos? O en otras palabras, o sea, ¿cuál es el valor al que va a converger el sistema, al que ya no va a cambiar? Entonces, para eso, como acabamos de refrescar nuestra memoria,
un sistema que no cambie significa que su derivada es cero. Entonces, eso facilita mucho las cosas porque ya tenemos esto, entonces para obtener el equilibrio, o sea, cuando la derivada es cero, lo que vamos a hacer simplemente es que el lado derecho de la ecuación, así le dicen en mate, siempre se me hace súper chistoso eso, ¿no? O sea, como el right hand side, el lado derecho de la ecuación, que es esto de acá, o sea, a veces lo vas a... Pongo la terminología porque luego así se encuentran los libros de texto, ¿no? Right hand side, el right hand side. Entonces vamos a igualar el lado derecho de la ecuación a cero, ¿no? Entonces básicamente simplemente decimos k menos delta x, perdón, de x es igual a cero, y vamos a resolver esta ecuación que ahora es algebraica. Entonces, siempre la hago así, por favor. Entonces ya obtenemos que el equilibrio es este de acá. Entonces, este valor es otra vez un número real, ¿no? Es un número real y va a ser positivo porque lo que no dije es que pues siempre todos nuestros parámetros son reales positivos porque representan tasas cinéticas, ¿no? Entonces, siempre todos los parámetros del vector de parámetros de mi sistema siempre va a ser, va a estar en los reales positivos. ¿Ok? En nota a pie de página. Entonces, en particular, pues otra vez la fracción o el cociente de dos parámetros positivos, pues también va a dar un parámetro positivo y pues podemos ubicarlo, pues va a ser, pues ya sabemos que, bueno, de hecho sabemos otra cosa interesante y es que este sistema tiene un solo punto de equilibrio, o sea, es una sola solución de equilibrio. Eso lo digo de una vez como enfatizándolo, porque en biología no es siempre el caso que los sistemas tengan solamente una solución de equilibrio. Hay muchos casos de sistemas multiestables que vamos a ver más adelante, mucho más adelante. Pero esta ecuación pues solamente tiene un punto de equilibrio y entonces algo que también se puede demostrar, no lo vamos a hacer aquí por razones de tiempo, es que este equilibrio es único y es estable y eso a lo que se refiere es que donde sea que yo esté en el espacio de condiciones iniciales, o sea, no importa cómo elija yo mi x0, la trayectoria eventualmente va a converger a este punto de equilibrio. Fijémonos que todavía ni siquiera he resuelto la ecuación diferencial, ¿no? O sea, yo aquí me tomé el atrevimiento de ya dibujar esto así. ¿Y por qué lo dibujo así? Bueno, porque tiene esta condición inicial, ya sé que va a converger acá. Y otra cosa que sé, y eso es tantitito más avanzado, pero lo digo de una vez porque me parece relevante mencionarlo, como es un sistema de una sola dimensión, yo sé que sus cambios solamente pueden ser monótonos en el tiempo. O sea, un sistema en una dimensión no puede hacer algo así. Esto no puede pasar y entonces por eso yo sé que va a converger monótonamente. Esta es la ecuación casi la más simple o la segunda más simple a la que podemos llegar y de hecho ahora que hagamos el primer modelo de bacterias, nos vamos a ir incluso un paso atrás, algo todavía más sencillo que eso, pero bueno, entonces todavía no hemos resuelto ninguna ecuación diferencial y de hecho aunque esta ecuación tiene solución y también algunas de las que vamos a ver más adelante, o sea, y que tenga solución significa que yo puedo escribir una función que me diga x de t, ¿qué diablos es? O sea, yo puedo decir qué es, poder encontrar una expresión para el lado derecho de x de t. No lo voy a hacer, no lo vamos a hacer. Digo, si quieres escribir alguna ecuación, solución analítica para alguna ecuación diferencial, adelante. Yo en general no lo hago ni siquiera para las ecuaciones, para las que de solución analítica, porque rapidísimo o sea, como vamos a ir construyendo hasta llegar a un sistema, pues, no lineal y de varias dimensiones, pues no queremos darle esperanzas a nadie. O sea, la mayoría de sistemas no lineales no tienen solución analítica. Entonces,
como esto se trata de ir armando o presentando las herramientas que vamos a utilizar para sistemas más complejos, nos vamos a ir directo y sin escalas a integrar numérico, o sea, para ya con algebrita podemos decir, y con unos criterios muy sencillos, más o menos cómo va a ser la trayectoria, ¿no? Para ahora sí describirla vamos a utilizar integración numérica, ¿no? Integración numérica. O sea, aunque este sistema sí se puede integrar analíticamente, pero vamos a utilizar integración numérica para esto. Entonces, con la integración numérica, pues ya sabemos, ¿no? O sea, básicamente al integrador, por ejemplo, a OD45 en MATLAB o tu integrador favorito, que utiliza versiones de otra cosa en francés que tampoco puedo pronunciar, el algoritmo este de Runge-Kutta o Runge-Kutta, como se pronuncia. Pues este algoritmo le vamos a dar de comer ¿qué? Pues le vamos a decir cuál es nuestro modelo, cuáles son las condiciones iniciales, cuáles son los valores del parámetro, y con esto nos va a reconstruir la trayectoria. Y ya, entonces con esto terminamos con nuestro primer ejemplo de juguete. De hecho, ni siquiera es de juguete. Este modelo se utiliza muchísimo para describir expresiones no reguladas, bueno, expresiones lineales, o sea, sin mucha regulación, sin asas de retroalimentación de genes. Entonces lo vamos a utilizar. Y pues es nuestro primer ejemplo. Y por favor en el notebook empieza con este de acá. Antes de, pues igual en vez de hacer como una mega sesión, si quieres mejor hacemos varias sesiones más pequeñas para no saturarte de información. Pero sí te voy a adelantar lo siguiente que vamos a acoplarle a esto. Entonces, tenemos, pues ya describimos nuestro ejemplo 0. Lo siguiente va a ser vamos a describir bacterias. Entonces, vamos a describir bacterias de dos maneras. La primera va a ser y por eso te decía que nos vamos a ir incluso un paso atrás. Vamos a describir bacterias con solamente una tasa de proliferación y ya. Luego vamos a asumir que las bacterias, vamos a meterle una ecuación logística y vamos a ver cómo cambia cualitativamente la dinámica. Y luego le vamos a empezar a enchufar qué sucede si está en un tejido epitelial. Entonces, pues no sé, si quieres, lo que podemos hacer ahorita, hacemos una pequeña pausa para estirarnos un poquillo y podemos ver lo de bacterias y ya, digo, lo bueno es que va a estar en video. De hecho, voy a pausarlo un momento. Entonces, ahí está. Ok, antes de regresar a nuestra pantalla, solamente quiero, al inicio te hablaba, porque ahorita vamos a empezar a hablar de bacterias y otros bichos, y yo sé que ese nombre, bueno, o microbioma o como le queramos llamar, estoy todavía buscando un nombre genérico lo suficientemente adecuado, y es porque realmente en lo que yo estoy pensando, o sea, como te comentaba anteayer, puedes ver toda mi pantalla, ¿verdad? Ok. Este proyecto, de hecho, ni siquiera este proyecto tiene que ver con destilar como lo que hemos aprendido estudiando diferentes sistemas o casos de estudio, construyendo un modelo mínimo. Entonces, para la parte de microorganismos, que a veces ni siquiera son tan micros, o también de hecho pueden ser gusanos, hongos, varias cosas. Entonces, te voy a poner como un ejemplo que no es para nada una bacteria, sino es un hongo, es Aspergillus fumigatus, y que también, este es un artículo que hizo el grupo de investigación en el que yo hice mi posgrado. Yo no hice este artículo, entonces no lo conozco con tanto detalle, pero es un poco también en lo que pensamos, ¿no? O sea, este hongo se inhala, entra a pulmones y ahí interactúa con el epitelio, nuestra variable de estado, ¿no? Y con células de respuesta del sistema inmune, con macrófagos, neutrófilos y células dendríticas
y tenemos también citocinas proinflamatorias. Entonces, esto es uno de los ejemplos de caso que van a entrar en este propuesta grande que vamos a estar escribiendo, para el cual vamos a derivar desde los primeros principios. Bueno, o sea, no quiero entrar mucho en detalles, pero solamente quería mostrarte un ejemplo. De hecho, voy a poner la referencia por ahí, en el blog de notas. No, por lo pronto lo voy a poner aquí. Luego, otro ejemplo que te quería mostrar, bueno, igual ya que estamos en esto, también otro ejemplo también de epitelio respiratorio. Esto sí es un trabajo que hice yo. Aquí sí estamos hablando de una bacteria tal cual. Entonces, esto es Streptococcus pneumonia. Igual entra en contacto con el epitelio y con células del sistema inmune. Otro ejemplo más es de dermatitis atópica, que es en lo que he trabajado muchísimo. Y aquí lo mismo, tenemos patógenos, que en este caso otra vez es una bacteria, es Streptococcus, no, perdón, Staphylococcus Staphylococcus aureus, que afecta la piel, y otra vez entra en contacto con la barrera epitelial, o sea, con la barrera, con el epitelio, y con células, con péptidos antimicrobianos, y con células del sistema inmune. Entonces, todos estos son como los ejemplos en los que estamos pensando. De hecho, de una vez los voy a copiar y pegar por ahí para que igual los incluyas en el documento y les eches, si quieres, un ojo para pues tener un poco una idea de hacia dónde o en qué nos estamos inspirando. Luego te voy a mostrar otro estudio de caso. Esto es un proyecto que estamos apenas terminando, es de mi alumna Rebeca Pacheco, y es de COVID, ¿no? Entonces aquí entre comillísimas, bicho, pues es un virus. Entonces ves que te decía que también puede ser un virus. Esto también es un modelo que involucra, a ver, déjame ver si puedo llegar a las figuras. Es que está bien pesado este manuscrito. Como tiene tanto formato, me acuerdo dónde están las figuras. Esta. Esta figura no está tan bonita, pero igual acá tenemos células epiteliales, sistema inmune. De hecho, tenemos bastantes elementos del sistema inmune y tenemos virus, ¿no? Como el bicho entre comillísimas. Esto, pues todavía no puedo pasarte la referencia, pero vamos a ponerlo. Bueno, sí podría, pero todavía no se puede leer. Está como apenas algo que Rebeca y yo entendemos, pero si te fijas, está lleno de comentarios todavía y demás, pero lo voy a poner nada más COVID Rebeca, como para que sepan los ejemplos. Y uno reciéncísimo salido del horno, de hecho es el trabajo de Eliezer. Este estaba todavía en revisión, ayer ya lo aceptaron y ya está como más bonito en línea. Y luego te paso el link o bueno, tú lo puedes buscar. Aquí lo mismo, esta es la figurilla que acabas de ver, bueno, que viste muy de reojo, pero aquí el bicho pues es otra bacteria, ¿no? Es Mycobacterium tuberculosis, que entra en contacto en el epitelio de los alveolos, o sea, otra vez en pulmones, entra en contacto con macrófagos y células dendríticas y citocinas. Entonces, pues estos son como los ejemplos de los que nos estamos inspirando. Y nada más quiero darte un último ejemplo. Esto también es trabajo en progreso. Es un manuscrito que apenas estamos escribiendo, pero para que veas un último estudio de caso. Esto es en colaboración con un grupo de Japón.
También apenas estamos terminando el manuscrito. De hecho, está bueno que te enseñe esto porque quizás más adelante, ya ves que decíamos el otro día que igual y entrabas a otros proyectos. O sea, si una vez que terminemos esto dan tiempo y ganas, pues podemos entrarle a cualquiera de estos cosillas que hagan falta en ese momento. Como ves, estamos trabajándolo. Entonces, aquí lo mismo, aquí tenemos ahora sí microbiota, tenemos varias bacterias, no, ahora no es solamente una bacteria, sino es una comunidad de bacterias. Tenemos, pues, todo, básicamente todo lo que tenemos en el estómago. Entonces, bueno, en los intestinos, te imaginarás todo lo que es. Ellos midieron eso y entra en contacto otra vez con el epitelio del intestino y con sistema inmune, que en este caso son IgAs, que son inmunoglobulinas As, que están, se secretan al moco y tienen ciertas características bioquímicas que estudiamos en el modelo matemático. Pero si te fijas, o sea, como esta, por eso, todo esto te lo digo para que veas que esta triada, digamos, no me la saco de la manga. O sea, sí hemos estudiado varios ejemplos donde esto parece ser muy importante y por eso es como la motivación de entender como cuál es el mecanismo esencial ahí, ¿vale? Y por último, entonces, bueno, nomás voy a ponerlo acá como tenemos Ovid Rebeca y finalmente le voy a poner eh, dije, estos tienen su asterisco, entonces, pues bueno, todavía no puedo compartirte el manuscrito porque está inentendible. Y por último, nada más para mostrarte a lo que me refiero con buenos y malos, odio esa palabra, pero... Ay, pero espérate, no, esto no es. Pero esto te lo digo para que veas que, o sea, sí estoy batallando, para encontrar un buen nombre. No, si era esto. Discúlpame, un segundo. No, creo que sí. Espera, no. Bueno, no importa. Ahorita no lo encuentro. Es otro manuscrito donde básicamente... mira, va a estar más fácil. Es que quiero mostrarte una figura en particular. Ay, obviamente no, está muy raro. A, B, C, D, E, F, G. Ok, solo esto. Qué raro. Ok, aquí está. Esto es lo que te quería mostrar. Entonces, esto es otro modelo genérico, bueno, genérico, pero no como el que tú estás haciendo, de otro tipo, donde modelamos la interacción entre la microbiota, en el sentido de la palabra, con el huésped y hacemos la distinción entre los neutrales, los malos y los buenos, porque, o sea, no en el sentido de quién soy yo para dar esas etiquetas morales, pero en el sentido de cómo interactúan con nosotros, ¿no? O sea, aquellos que inducen el sistema inmune, aquellos que dañan el epitelio, aquellos que no lo dañan, aquellos que protegen el epitelio, en ese sentido lo digo. Entonces, digo todo esto y ahora sí regresamos a nuestra pizarra. Todo esto digo, ya hasta lo borré porque me da pena eso decir de bueno y malo, pero, no, de hecho no lo borré, no, sí lo borré. Em, pero para que veas a qué nos referimos, o sea, todo lo que pensamos cuando pensamos en esta variable, ¿vale?
Entonces, bueno, antes de olvidarlo, voy a enviar esto por acá. Entonces, algunos ejemplos. Son estos de acá, ¿no? Entonces pongo las referencias, nada más para tener esta pizarra. Genial. Entonces, ya con esto, ahora sí empezamos. Se llenó de pelo de mi gato. Ahí está. Entonces, ahora sí empezamos con nuestro módulo 1, que es la bacteria, ¿no? Entonces, uy, bueno. Y bueno, en amarillo, esta variable, que es la primera. Es importante que, digo, lo pongo en amarillo pensando en como en colores primarios, ¿no? Ya ves que son 3 colores primarios y la interacción entre ellos, por eso mi insistencia en cambiarle el color. Bueno, entonces, para bacterias, pues, ¿cuál es el modelo más sencillo que podemos pensar? O sea, otra vez, ups, no, ahora sí lo voy a cambiar el color. Otra vez, pensando que, pues, lo que queremos hacer es, queremos tener nuestra bolita de cristal y dada cierta condición inicial, predecir qué es lo que le va a suceder a esta variable, ¿no? Entonces, otra vez pensando que tenemos al puro bicho en cajita de Petri con recursos ilimitados, o sea, tiene nutrientes ad libitum, o sea, no es un recurso limitante. Y entonces el modelo más sencillo, que es de hecho, pues también en literatura el que vas a... Siempre me confundo si este es el modelo malthusiano o el malthusiano es el que para capacidad de carga. Bueno, el caso es que es el famoso modelo exponencial, ¿no? Entonces, básicamente, aquí lo que asumimos, y ahora sí viene el caso nuestra notación, tenemos una sola variable de estado que sin pérdida de generalidad le voy a llamar bacteria. De hecho, eso es un buen punto. Vamos a ponerle así, sin pérdida de generalidad. Y ya sabemos que esto es toda una discusión de a qué nos referimos, ¿no? O sea, también pueden ser hongos. Bien, entonces, siempre generar nuestra bacteria, pues en el modelo más sencillo, pues básicamente tenemos nada más el crecimiento, nada más que lo que sí es que las bacterias no salen de generación espontánea, o sea, se dividen. Entonces, esta reacción, si te fijas, estoy usando la misma notación que teníamos anteriormente, es una flecha que entra a la variable de estado, o sea, es una reacción de producción, pero esto tiene la peculiaridad que su precursor de la reacción es la bacteria misma, o sea, la colita, o sea, entra a ello mismo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que básicamente cuando escribimos esta única reacción, pues va a afectar positivamente porque la flecha entra, ¿sí? Y va a ser igual a la cantidad de bacteria por un parámetro que voy a llamar alfa. Y no hay ninguna otra reacción en este sistema, o sea, vamos a asumir incluso que no... Bueno, de hecho, si quieres, para que seamos más puristas, podemos también asumir que mueren, porque pues todo en este mundo muere, pero, ok, entonces vamos a ponerle las dos. Entonces, crece, pero este crecimiento es de orden 1. Con orden 1, cuando digo, otro concepto importante que vamos a estar usando es orden 0, orden 1, orden 2, etcétera. Eso se refiere al orden de los polinomios. O sea, al final, como vamos a estar escribiendo todas las reacciones, como son productos de cosas,
pues van a ser básicamente polinomios, ¿no? O sea, matemáticamente hablando son polinomios. Entonces, pues tú sabes, polinomio de orden 0 es una constante, de orden 1, 1 recta, de orden 2, una parábola. Entonces, eso tiene que ver con mi variable de estado. Esta reacción es de orden 1 porque es mi variable de estado a la 1, ¿sí? O sea, básicamente es a la 1 multiplicando un parámetro. En nuestro modelo anterior, perdón que haga este paréntesis, pero creo que es importante, en nuestro modelo anterior tenemos una reacción de orden 1, que es esta de acá, y una de orden 0. O sea, aquí básicamente esto es igual a K por X a la 0, ¿no? O sea, es igual a K por 1. Entonces, es una reacción de orden 0, porque está multiplicando a la variable de estado a la 0. Eso va a ser importante, sobre todo cuando hablemos de puntos de equilibrio, porque el orden de un polinomio va a determinar cuántas soluciones de equilibrio tiene, ¿no? Ese teorema es conocido. De hecho, perdón que haga este paréntesis, pero creo que es importante. O sea, es importantísimo esta noción de orden porque, o sea, justamente, ¿no? O sea, si tenemos orden 0, pues quizás no tiene ningún punto de equilibrio o infinitos puntos de equilibrio. La más probable es que tenga ninguno. Si es de orden 1, pues va a cruzar a lo más una vez. Si es de orden 2, a lo más 2 veces. Si es de orden 3, a lo más 3 veces. Y así sucesivamente. Entonces, por eso el orden de un polinomio, pues va a determinar los puntos de, esto es el 0, esto es mi función de X, función polinomial. Por eso es que es tan importante, ¿no? O sea, cuando derivamos los puntos de equilibrio, lo primero que, o sea, para que no nos agarre de sorpresa ver que tiene quizás muchos puntos de equilibrio, pues nos fijamos el orden. Entonces, bueno, cierro paréntesis, nuestra discusión. Entonces, esta primera reacción es de orden 1 y la segunda reacción, pues también es de orden 1, porque va a ser ahora sí menos B por, y otra vez le voy a llamar delta, ¿no? Delta de degradación, alfa, bueno, de producción. Ahora, eso sí, entonces ya terminé. Tenemos un crecimiento y una muerte. Ahora, esto lo puedo reescribir como dB igual a, entonces tenemos más B por alfa menos B por delta. Ahora vamos a colectar términos, o sea, para que esté más ordenado en términos de escribirlo como un polinomio. Entonces, eso es igual a B por alfa menos delta. Entonces, básicamente, esto, bueno, obviamente si delta es más chico que alfa, entonces este número pues va a ser, bueno, voy a llamar este número kappa. Entonces, si delta es más chico que alfa, entonces kappa va a ser un real positivo. Y si delta es más grande que alfa, entonces kappa va a ser un real negativo. O sea, en otras palabras, podemos reescribir este sistema utilizando nuestro parámetro auxiliar kappa, que junta la tasa de producción con la tasa de muerte. Entonces podemos distinguir dos escenarios, ¿no? Entonces, vamos, si kappa es, si la tasa de producción de proliferación es más grande que la tasa de muerte, entonces nuestro parámetro único es positivo y entonces escribimos aquí más kappa por B. Si por otro lado es negativo, entonces escribiríamos menos kappa por B, ¿correcto? Pero básicamente, o sea, ¿sí? No, sí, todo bien. Genial. Básicamente, estructuralmente hablando, pues es la misma tipo de ecuación, ¿no? Nada más que no tiene un menos y uno más. Entonces, pues ahora pues vamos a analizar este sistema que puede hacer. Básicamente, lo primero que vamos a observar
lo mismo que hicimos anteriormente, es, queremos ver cuál es el punto de equilibrio de esta ecuación. Entonces, el punto de equilibrio de esta ecuación, pues otra vez lo obtenemos pues igualando kappa por b igual a, bueno, de hecho, en vez de ponerle más y menos, simplemente le voy a poner kappa por b y ya vemos aquí si es más o menos. Entonces, kappa por b igual a 0 y entonces esto es sí, solo sí, pues b igual a 0. Entonces, el único punto de equilibrio de este sistema es el 0. Ahora sí tenemos que pensar en estabilidad, ¿no? Entonces tenemos que pensar en estabilidad y resulta que bueno, quizás incluso antes de pensar en estabilidad para que sea un poco más intuitivo. Entonces, el único punto de equilibrio de este sistema, sin importar del signo de K, perdón, va a ser el 0. Entonces, eso significa que dada una condición inicial, pues hay que ver si el sistema va a converger al 0 o no. Y aquí viene la cuestión. Pensemos en integrar numéricamente nuestro sistema. Es que, la verdad, vamos a empezar cómo explicar esto de que sea muy fácil. Ok. Antes de cualquier cosa, si integramos numéricamente nuestro sistema, para empezar a agarrar un poco de intuición, nos vamos a dar cuenta que si kappa es más grande que 0, pues esto, dada cualquier condición inicial, esto va a diverger. Y de hecho va a diverger con una función exponencial. Es que estoy batallando porque justo no quiero meter soluciones analíticas, pero justamente esta es la solución de esta ecuación es una exponencial, ¿no? O sea, es B0, o sea, aquí la solución es B de t igual a B0 por E a la K por T. Que bueno, tal vez sí tenemos que meter, nada más, esa va a ser la única solución analítica que vamos a observar. Entonces, esta es la solución de esta ecuación diferencial, nada más para que veas que desde aquí podemos ver que si K es más grande de 0, esta va a ser una exponencial que crece. Y si K es más pequeño que 0, esto es una exponencial que decrece y que converge. Entonces, en otras palabras, cuando K es más grande que 0, entonces este punto de equilibrio es inestable, porque sin importar qué condición inicial yo elija, cualquiera que yo elija por arriba de 0, esta población va a crecer exponencialmente. Como yo estoy asumiendo que la cantidad de recursos es ilimitada, pues básicamente no va a tener freno esto, ¿sí? Si por el contrario asumo que la tasa, que kappa es más pequeño que 0, esto pues va a converger exponencialmente, de hecho, en una exponencial decreciente, ¿no? Una cosa que luzca como e a la menos t, va a converger a este 0, entonces en este caso, este punto de equilibrio va a ser estable. Esto lo sabemos, lo podemos saber fácilmente por la solución de la ecuación diferencial, pero como dijimos que no queremos meternos en eso, digo, quizás esta puede ser la única excepción de escribir una solución a una ecuación diferencial, una solución analítica. Por cierto, en MATLAB, una forma de ver si, seguramente lo sabes, por una forma de eh, ver si una ecuación diferencial tiene solución analítica es con dsolve. Entonces, resulta súper útil pues simplemente preguntarse si nuestro modelo tiene solución o no, pues utilizando la paquetería de simbólica de MATLAB, que es SIMS, no, perdón, SIMS de simbólico, y utilizando DSOLVE. Bueno, el caso es que, digo, también hay forma de demostrar que esto es solución, no lo vamos a hacer ahorita. Otra forma de verlo, y esta es una forma que está en el libro, en el libro buenísimo que seguramente conoces de Strogatz, de Nonlinear Dynamics y Chaos, ¿no?
Entonces, una forma súper bonito también de explicar, digo, porque aquí podemos integrar numéricamente el sistema y ver esto, pero hay una forma geométricamente muy sencilla de verlo, y es construyendo un... A ver, vamos a movernos. Es construyendo este espacio fase. Entonces, si yo aquí grafico B y aquí grafico la derivada de B, ¿no? Entonces, lo que voy a observar es que pues la derivada de B es una recta. Si kappa es positivo, pues es una recta, o sea, va a ser una recta que pasa por el 0 y crece, ¿no? ¿Sí lo ves? O sea, la derivada de B es igual a más kappa por B. Entonces, si yo grafico la derivada de B en función de B, pues me sale una recta con pendiente K, ¿correcto? Y que pasa por el 0. Entonces, el punto de equilibrio es 0. Y ahora, para ver si este punto de equilibrio es estable o no, lo que nos fijamos es justamente en sus derivadas o en el flujo. Entonces, yo me voy a fijar tantito al lado izquierdo de este punto de equilibrio, tantito para valores de B, digo, no son biológicamente realistas, pero nada más para ilustrar el punto. Para valores tantito más chiquitos de 0, de para B, la derivada es negativa. Entonces, eso significa que la dirección de B va a ser, pues, para acá, ¿no? O sea, me va a repeler, se va a alejar de este punto de equilibrio. Si yo, por el contrario, me paro por aquí, o sea, para un valor de B un poco más grande que 0, la derivada es positiva. Entonces, el sistema va a crecer. Eso significa, o sea, aquí ya puedes ver de una forma geométrica súper bonita y otra vez sin resolver nada, que este punto de equilibrio es inestable, porque si yo me pongo en cualquier lado de este 0, tantito a la izquierda, tantito a la derecha, el flujo me va a diverger. O sea, incluso si yo empezara abajo del 0, digo, no podemos tener cantidad negativa de bacteria, pero supongamos, pues también me va a alejar, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí ya podemos ver que este punto de equilibrio es inestable y podemos confirmarlo, pues integrando numéricamente con cualquier condición inicial. Esto va a crecer exponencialmente para cualquier valor para cualquier condición inicial positiva. ¿Sí? Por otro lado, si kappa fuera negativo, entonces, pues esta recta seguiría siendo una recta, pero pues ahora está volteada, ¿no? Porque pues es una recta que decrece y entonces aquí sucedería, o sea, otra vez esta pendiente es K, pero K es menor a 0. Aquí sucedería lo contrario. Si yo me paro tantito a la izquierda del 0, entonces veo que la derivada es positiva, el sistema crece, entonces converge al 0. Si yo me paro en cualquier lugar tantito positivo, veo que la derivada es negativa, o sea, el sistema decrece. Y entonces, ¿qué puedo decir con esto? Que si K es negativa, o sea, si es un real negativo menor a 0, entonces este punto de equilibrio es estable. ¿Por qué? Porque sin importar dónde yo me ponga a la derecha o a la izquierda de este punto de equilibrio, el flujo, o sea, la derivada, me va a empujar de regreso hacia él. Y entonces es así que yo puedo distinguir con este modelo, el más sencillo posible del universo, estos dos escenarios. Uno es, tengo un crecimiento exponencial si K es mayor a 0, o tengo una convergencia exponencial a 0 si K es menor a 0. ¿Sí? Bien, entonces, esto es nuestro primer modelo para bacterias y pues es el modelo más sencillo.
pero estamos asumiendo que los recursos son limitados. Entonces, lo siguiente que tenemos que asumir, perdón, espérame un segundo. Bien, entonces ya vimos como el modelo más sencillo, asumiendo que los recursos son infinitos. Pero, pues no, obviamente no siempre es así, ¿no? O sea, siempre tenemos una cantidad finita de nutrientes. A ver si estoy grabando otra vez, sí. Siempre tenemos una cantidad finita de nutrientes, incluso cuando las cosas crecen en caja de Petri. Entonces, realmente un modelo más realista es pensar, pues otra vez, que tenemos nuestra cajita de Petri y tenemos nuestro bicho, que puede ser bacterias sin pérdida de generalidad, pero pues ahora, pues básicamente los nutrientes que le damos al tiempo cero, pues son los que van a estar ahí. Entonces, resulta que este tipo de modelo, y esto es una excepción a la ley de acción de masas que que hemos estado platicando, este modelo normalmente se utiliza muchísimo para modelos poblacionales y se modela con algo que se llama ecuación logística. Entonces, esta ecuación logística básicamente lo que nos dice, vamos a tener nuevamente, así como, como nuestro modelo anterior, vamos a tener de la derivada de B igual a R por B, ¿no? Que es como, bueno, incluso antes, vamos a llamarlo igual que antes, kappa por, que fea acá, perdón. eh, K por B, como antes, pero lo que vamos a hacer es ponderar esta reacción por un término que va a depender de la capacidad de carga del sistema. Entonces, vamos a decir que el crecimiento del bicho, pues inicialmente, cuando la cantidad de, o sea, K es la capacidad de, híjole, 2K, no, a ver, sí. Siempre me pasa eso, porque nombra todos los parámetros igual. C, capacidad de carga. Entonces, básicamente esto nos va a decir que, o sea, cuando para cantidades pequeñas de bacteria, de bicho, este término pues va a ser prácticamente cero. Entonces, el sistema va a crecer de forma exponencial, como lo acabamos de describir anteriormente, asumiendo que K es mayor a cero. Pero mientras, entonces, otra vez, si tenemos nuestra bolita de cristal y lo que queremos es predecir qué es lo que le va a suceder a las bacterias al tiempo T, vamos a meterle ahora sí un tope al sistema, que es la capacidad de carga, ¿sí? Entonces, si nosotros iniciamos en una condición inicial, si está suficientemente lejos de la capacidad de carga, inicialmente va a crecer casi como una función exponencial, pero mientras se vaya acercando a esta capacidad de carga, este término se va a ir haciendo cada vez más cercano a cero, ¿sí? O sea, cuando B vaya a tender a C, o sea, mientras más se acerca a C, este término va a tender a 1 y por lo tanto todo este término va a tender a 0, porque es 1 menos 1 es 0, ¿no? Entonces, eso significa que mientras más nos vayamos acercando a la capacidad de carga, este sistema va a desacelerarse, o sea, su derivada se va a hacer cada vez más y más lenta hasta que eventualmente vaya a converger a esta capacidad de carga.
Y de hecho, digo, aquí empezamos como un poco al revés, ¿no? O sea, empezamos al revés describiéndote la solución de este sistema. Pero bueno, claro que esto también lo podemos ver, eh, pues primero sacando los puntos de equilibrio, ¿no? Entonces tenemos, a ver si puedo quitar esto. Entonces, si sacamos los puntos de equilibrio, pues otra vez igualando el lado derecho de la ecuación a cero, lo que vamos a obtener es que pues esto va a ser cero. Aquí ahora sí vamos a tener dos opciones y eso lo vemos porque tenemos un término de orden 2 en el sistema. Si hacemos los despejes necesarios, vas a ver que pues esto da K por B menos K por B al cuadrado sobre C, ¿no? Entonces, vamos a tener un término de orden 2, por lo tanto, tenemos la posibilidad de dos puntos de equilibrio. Entonces, de hecho, efectivamente eh, tenemos dos puntos de equilibrio y entonces, uno de estos puntos de equilibrio, entonces, vamos a decir, el primer punto de equilibrio, pues es el cero. Y el segundo punto de equilibrio, ¿cuál va a ser? Pues cuando B es igual a C. Cuando B es igual a C, esto es igual a 1, 1 menos 1 es 0, 0 por cualquier cosa es 0, entonces estos son los dos puntos de equilibrio del sistema. De hecho, aquí me estoy yendo más rápido. Otra vez, este ejemplo está desarrollado preciosísimo en el libro este que te digo de Strogatz. Te lo mando. ¿Lo conoces o quieres que te lo mande? ¿Me lo puede mandar, por favor? Sí, claro, es precioso este libro. Entonces, me estoy yendo ahorita rápido, pero lo que explicamos en este ejemplo es como la misma lógica acá y está súper bien desmenuzado en este libro, en las primeras páginas. Entonces, pero igual haciendo un diagrama como el que teníamos anteriormente, de B versus B, lo que vamos a ver, igual por lo que expandiendo este término, es que aquí lo que va a hacer es no, de hecho es al revés. Es una parábola que va a lucir así, ¿no? O sea, es una parábola que no va a estar centrada en el cero porque está alterada por un término de orden 1, o sea, bueno, que lo voy a escribir para que sea más fácil verlo. Entonces, esto lo podemos escribir como db es igual a kappa por b menos kappa por b al cuadrado sobre c. Entonces, tenemos un término cuadrático, un término de orden 2, que lo que nos va a dar lugar, y está volteado, ¿no? Entonces, es una parábola invertida que además está movida a la derecha por este término que es positivo. Entonces, geometría analítica 1, lo podemos ver acá. Entonces tenemos aquí los dos puntos de equilibrio y haciendo el mismo análisis que hicimos para el caso anterior, pues aquí la derivada decrece, entonces ponemos flechita para acá crece y acá decrece y rápidamente podemos ver que este punto de equilibrio efectivamente es estable. 0 también es un punto de equilibrio, pero es inestable, ¿sí? Entonces, esto es el segundo sistema y lo que podemos ver aquí ya, si tú comparas este comportamiento, y me voy a enfocar nada más para valores de capa mayores a 0, o sea, este comportamiento exponencial con este crecimiento logístico, pues ya empezamos a notar lo que nos va a interesar muchísimo aquí, que es la primera diferencia cualitativa. ¿Por qué no puedo escribir? ¿No? Diferencias cualitativas, o sea, ni siquiera hemos dicho qué valor de K ni de C, no hemos dicho nada, o sea, solamente hemos hecho análisis como muy geométricos, muy cualitativos, y ya de entrada podemos decir que un sistema
con capacidad de carga limitada, pues básicamente va a crecer menos que un modelo exponencial, ¿no? O sea, esta curva es diferente, es cualitativamente diferente a esta de acá. Y entonces, ahora sí, vamos a empezar, vamos a meterle un último nivel. Ahora imagínate, y esto, quería llegar a esto para que veamos la magia, sí, bueno, no la magia, pero lo bonito, lo importante del epitelio. Entonces, tenemos por lo pronto dos modos de acción para las bacterias, uno que es así, uno que es así, ¿no? Entonces, esto es el modo exponencial y esto es el modo logístico. Entonces, tenemos estas dos formas de acción. Si tú fueras una bacteria, ¿cómo te gustaría crecer? Obviamente así, ¿no? O sea, qué felicidad tener recursos ilimitados. Entonces, ahora sí le vamos a enchufar a una persona a este sistema. O sea, por lo pronto, o sea, estas son las bacterias. Entonces, imagínate, igual pensando un poco como muy a grosso modo en estrategias evolutivas, si estamos en un ambiente afuera de nuestro cuerpo, un ambiente que es hostil, posiblemente los recursos vayan a ser limitados, ¿sí? O sea, porque así es la vida, ni modo. Pero dentro de nuestro cuerpo, nosotros, digo, no es que sean recursos limitados, pero el debris celular, o sea, pues toda la bioquímica que tenemos dentro, todos los nutrientes de la sangre y demás, pues casi es el paraíso para los bichos, ¿no? O sea, ¿quién no quisiera entrar a torrente sanguíneo y comerse todo el azúcar que nos empacamos en el desayuno? Entonces, eh, pues básicamente tenemos ahora sí, o sea, los epitelios, por eso digo, este monito está espantoso, pero son básicamente los tejidos que nos recubren, ¿no? O sea, nos separan de afuera, bueno, afuera de adentro, los dos empiezan con A. Entonces, la bacteria, pues tiene que cruzar un epitelio para llegar adentro, para pasar de este estado cualitativo a este, perdón, de este estado cualitativo a este estado cualitativo y poder crecer ad libitum. Entonces, si ahora pues nos enfocamos, o sea, esta barrerita, pues es el epitelio, ¿no? Entonces el epitelio es como la muralla que lo que va a impedir es que a esto le voy a llamar bacteria exponencial y bacteria logística. Entonces tenemos bacteria logística que una vez que logra cruzar el epitelio, que logra cruzar esta barrera, se va a convertir o va a poder crecer de forma exponencial. Entonces, ahí podemos, ahí ya puedes empezar a notar el primer, digamos que conflicto de intereses entre el huésped, nosotros, ¿la agarró? Ay, perdón. Malte, ven acá. Perdón, mi gato haciendo las suyas. Entonces, tenemos un modo de acción afuera y un modo de acción adentro y como comprenderás, pues el epitelio es importantísimo para evitar que todas las bacterias de afuera entren a nuestro cuerpo. Pero las bacterias pues quieren entrar. Entonces, hay estrategias de interacción entre el epitelio y las bacterias al epitelio que lo que van a hacer es modular este conflicto original o esta tensión original o esta tensión fundamental, o no sé cómo llamarle, es como una tensión, sí. Entre bacterias y el huésped, ¿no? Entonces, con esto, así es como una telenovela que sale como un personaje al final que sabemos que va a cambiar las cosas dramáticamente. Nuestro personaje es el epitelio y ya, aunque hoy igual ya fue suficiente, no vamos a hablar del epitelio per se, pero sí
que te quedes con la espinita de por qué nos interesa a partir y por qué nos interesa en el contexto de modular dos formas cualitativamente diferentes de crecimiento bacteriano. Entonces, si quieres, avanza un poco en lo que hablamos el día de hoy, que ha sido muchísimo material, o sea, ya creo que ya con esto tienes bastante para trabajar. Y más adelante, en el siguiente capítulo, digamos, vamos a ver cómo, o sea, vamos a empezar a enchufarle interacciones con el epitelio, ¿va? Y de hecho, otra cosa que también vamos a enchufar más adelante van a ser, o sea, hasta ahora asumimos solamente un tipo de bacteria, pues obviamente muchas veces tenemos no solo uno, sino varios tipos. Entonces tenemos comunidades, esto es la bacteria 1, bacteria 2, interacciones también entre bacterias. Entonces, aquí paramos en nuestra discusión de modelos de una sola dimensión. Nuestra primera dimensión fue solamente la bacteria y más adelante, la siguiente vez que nos reunamos, vamos a meterle también el diálogo tanto con células epiteliales como con otras bacterias al organismo. ¿Va? Ok. Super. ¿Dudas, preguntas, comentarios? La estructura del script va a ser libre, o sea, yo lo voy estructurando, o sea, con base en lo que ya hablamos ahorita. Sí, exacto. Así como si se lo estuvieras contando a alguien. Ok. Y la inclusión de o sea, ¿también tengo que poner los casos de estudio de alguna forma o eso solamente es como mencionar que existen y cuáles son Solamente, los variables? exacto. No, ni siquiera mencionar las variables. Si quieres, solamente pon las referencias y ya. Ok. Ahorita, digo, si tienes ganas de darles, no los leas con mucho detenimiento porque bueno, si quieres sí, obviamente, ¿no? Pero si quieres darles un vistazo adelante, no te claves ahorita mucho porque cada uno de ellos es como, tiene su propia biología, ¿no? Entonces, como Ujú. echarte un clavado en un sistema en particular. Ahorita queremos ser un poco independientes de eso, más adelante lo retomaremos. Ahora es nada más como las primeras pinceladas de estos casos de estudio para que veas de dónde, o sea, cuál es nuestra motivación y por lo pronto, nada más para que no se nos olvide, o sobre todo para que no se me olvide a mí porque tengo mala memoria, si quieres nada más, por favor, pon las referencias y más adelante lo platicamos más a fondo, ¿va? Ok, muy bien. Y pues si me surge alguna otra duda, ¿le puedo escribir? Por supuesto, sí, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, creo que ya sería todo. Súper, vientos. Entonces, pues igual y lo que voy a hacer es compartirte una carpeta, bueno, te voy a compartir seguramente este video va a estar demasiado pesado como para subirlo a algún lugar, entonces lo que voy a hacer